El tema de hoy es el voltaje y la corriente. El voltaje es una fuerza electromotriz, es la fuerza que coloca en movimiento a los electrones. Se llama fuerza electromotriz porque precisamente actúa como una fuerza. No es exactamente una fuerza, pero está totalmente relacionado con. ¿Ok? Recuerden que todo empieza en el átomo. Y recuerden que en el átomo hay un núcleo. Vamos a poner este nucleecito acá para que no se me mueva. Hay un núcleo y alrededor hay electrones. Los electrones están dando vuelta no de manera, no como una órbita, ¿ok? Porque una órbita es solo así. Los electrones tienen mucho movimiento, pueden estar básicamente en cualquier espacio de una esfera, ¿ok? Pero bueno, uno para no complicarse lo dibuja ahí afuera nada más. Recuerden que los metales y demás componentes más complejos tienen muchísimos más partículas subatómicas en el átomo. Ahora estoy poniendo solamente un protón y un electrón. Bueno, básicamente sería helio, ¿verdad? E hidrógeno. Pero, pero el ejemplo es para que puedan visualizarlo fácilmente. El asunto de donde proviene la fuerza eléctrica proviene precisamente del átomo. La carga es totalmente intrínseca a las partículas subatómicas, es decir, el protón ya tiene carga positiva, nadie se la ha infringido, y el electrón ya tiene carga negativa, nadie se la ha infringido. Y todo el átomo está neutralizado porque tiene igual cantidad de cargas positivas que negativas. Entonces ahí era donde les contaba en el video que uno logra un desequilibrio o lo que se llama un ión cuando quitas un electrón y entonces ahora el balance es a favor de lo positivo, tenés más cargas positivas que negativas en el átomo y todo el átomo se vuelve en un ión, ¿ok? En un catión. Ahora que el átomo está estable, neutralizado, si le pones un electrón de más a la fuerza, entonces ahora lo que sucede es que se ha desequilibrado hacia lo negativo, tiene más cargas negativas que positivas. Todo el átomo se volvió negativo. A esto le llamamos un anión. ¿Ok? Entonces, si usted tiene un catión y un anión, entre ellos va a haber una fuerza de atracción porque, pongamos acá, esto que está aquí es una protoboard. Ustedes la van a usar en algún momento. ¿Ok? Y aquí estoy poniendo otro atomito. Recuerden, el blanquito es el núcleo, el protón, y este es el electrón. Y aquí tengo protón, electrón y un electrón de más. Esto es un ión negativo. Pero si a este que ya está estable le quito este electrón, ahora me quedó un espacio en donde solía haber un electrón. Entonces, esto es un ión positivo. ¿Ok? Entre los dos, era lo que les estaba explicando, entre los dos va a haber una fuerza eléctrica. Ahí es donde nace la fuerza eléctrica. En el momento en que usted tiene por un lado un montón de estos, un montón de átomos desequilibrados hacia lo negativo, y por el otro lado tenés un montón de átomos desequilibrados hacia lo positivo, entre ellos va a haber una atracción muy fuerte porque lo que pretende hacer este es robarse este electrón y llevarlo a un equilibrio. ¿Ok?
¿Alguna preguntita ahí? Ok, perfecto, gracias. Entonces, en la batería, lo que sucede es exactamente eso. En la batería tenemos, en el polo positivo, hay faltante de electrones que fueron robados, por decirlo así, fueron robados y depositados a la fuerza a este lado. Ahora usted se pregunta, ¿quién hizo eso? ¿Quién se robó los electrones de aquí y los metió acá? Lo hizo la energía química que tiene la batería por el ácido que tiene y los dos electrodos que son de distintos materiales. Entonces lo que sucede es que comienza a haber un flujo interno de cargas, de, de cargas de electrones que van desde el positivo, perdón, se roban desde aquí y se depositan acá. Como resultado, ahora usted tiene un sobrante aquí de electrones en el polo negativo y un faltante de electrones en el polo positivo. ¿Y qué pretende la naturaleza? La naturaleza va a pretender el equilibrio. En el momento que usted coloque un puente entre los dos, va a haber una comunicación de esas cargas a tender a equilibrarse. ¿Okay? Por eso es que se da la corriente, porque hay un desequilibrio de cargas que provoca el movimiento de las cargas. ¿Okay? Pero el movimiento de las cargas no se debe dar interno. Internamente está sucediendo que se roba aquí electrones y se van para acá. Externamente van a salir de aquí los electrones y van a regresar de nuevo donde pertenecían. ¿Ven? Y otra vez internamente se vuelven a tomar y se llevan acá. Y externamente salen de acá y vuelven a ingresar. Por eso se llama un circuito. Un circuito es una cosa correcta, ese es el término correcto. La gente le llama circuito cuando hay un cortocircuito. ¿Okay? Se le llama circuito a lo que está en circuito cerrado de corriente. ¿Okay? O sea, la corriente fluye libremente. Por eso el término. Y cortocircuito es cuando usted, sin mediar ningún, digamos, aquí yo pongo un bombillo y cierro un circuito normal. Pero si no mediara nada entre los dos más que cable, entonces a eso es a lo que se le llama cortocircuito porque la corriente es muy alta. ¿Ven? La corriente es muy alta porque nada la está definiendo, nada la está disminuyendo. ¿Por qué se disminuye o aumenta la corriente a través de un cuerpo conductor? Por una característica que le vamos a llamar resistencia, que vamos a ver después. ¿Okay? Que es una característica propia del cuerpo conductor y tiene que ver con su configuración y tiene que ver con el tipo de material del cual está hecho. ¿Okay? Para que haya una conducción, entonces tiene que darse a través de un conductor. ¿Okay? Suena lógico, ¿no? Los conductores, como el cobre, aquí tenemos cobre, este ya en forma de alambre de conductor, y este es un tubo de cobre. Y por otra parte aquí tengo tuxteno y esto es acero inoxidable. Miren qué lindo brilla. Bien. Y por el otro tenemos los aislantes, ¿verdad? Okay, el plástico es aislante, la madera hasta cierto punto es aislante. ¿Okay? Pero entonces, ¿por qué los aislantes son aislantes? Bueno, los aislantes son aislantes porque no tienen lo que tienen los conductores. ¿Qué tienen los conductores que no tienen los aislantes? Los conductores tienen los famosos electrones libres. ¿Saben con qué comparo yo los electrones libres? Yo comparo los electrones libres eh, con los niños de una alameda. Bueno, ya lamentablemente estamos confinados en las casas, pero recuerden cómo solían los niños en una alameda todos estar jugando juntos, ¿verdad? Entonces, todos tienen una casa
Todos tienen una casa a la que pertenecen, pero andan ahí corriendo por todas partes. Así son los electrones libres dentro de los conductores. Todos tienen un átomo en donde viven, pero andan ahí corriendo por todo lado, haciendo loco. Se puede imaginar los electrones libres por todo lado. Y realmente hacen loco, porque no hacen nada de acuerdo, no hacen nada, eh, no hacen ninguna corriente efectiva, ¿ok? Sino que es energía del caos, o sea, nada más rebotan por ahí por todas partes. Entonces es como si el conductor, en lugar de estar vacío, ¿okay?, ya tiene los electrones libres ahí. Los electrones libres están ahí, se están moviendo de forma caótica, así. No están generando ninguna corriente útil. ¿Okay? ¿Cómo formaría una corriente útil? Si se exponen a una diferencia de potencial. ¿Qué es una diferencia de potencial? Una diferencia de voltaje. Sí, señor. Una diferencia de potencial o diferencia de voltaje. Que yo siempre hago la comparación, recuerden, con la altura. ¿Por qué? Porque es exactamente igual, incluso le aplican las mismas fórmulas. Ok, van a ver que la fórmula de la fuerza eléctrica debido a dos cargas, okay, luego lo vamos a ver porque es un tema específico, pero se los adelanto acá. Se llama fuerza de Coulomb. Okay, la fuerza viene definida por una constante, por la carga 1, por la carga 2, dividido entre la distancia que lo separa al cuadrado. ¿Ok? Y vieran qué interesante. En las fuerzas gravitacionales, tal vez lo recuerdan, tenemos la constante gravitacional G por la masa 1 por la masa 2 entre la distancia que lo separa al cuadrado. Ven, entonces actúa de la misma forma la fuerza eléctrica que la fuerza gravitacional. ¿Ok? Por eso es que este ejemplo es tan válido. No sé si se apagó la... Ah, no. Es que apreté el botoncito. Por eso es que este ejemplo es tan válido. ¿Ok? Porque de la misma forma que estas bolitas ganan energía al estar en alturas distintas, ¿ok? Esta bolita tiene menos energía que esta. Recuerden, la energía potencial de una masa es mgh, ¿ok? Depende de su masa y depende de la aceleración de la Tierra y de la altura. Entonces, les decía que si tenemos me he olvidado poner los electrones libres, si tenemos los electrones libres en el conductor, en el momento en que lo exponemos a una diferencia de potencial, recuerden, el potencial lo da la altura, entonces se mueven, ¿ok? Se van a mover, porque la diferencia la está dando ese potencial. Ajá. Recuerden, siempre hacer una analogía del potencial o voltaje con altura, ajá, porque así es como ganan las bolitas energía potencial, y así mismo va a pasar con la batería. Las cargas ganan energía potencial cuando han sido movidas y llevadas a otro lugar y acumuladas en otro lugar. Ahora se forma un campo eléctrico entre los dos. ¿Ven? De la misma forma que aquí existe un campo gravitacional. Entonces, cuando tenemos un puente entre los dos, de la misma forma que coloqué esta canaleta,
si de esa forma yo coloco el bombillo, entonces forma un puente para las cargas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, profe. Ok, entonces eso me lleva a una cosa. Vean que si lo que fluyen libremente son los electrones y que los electrones están acumulados en el polo negativo, entonces lo que fluyen son los electrones y la forma en la que fluyen es saliendo desde el polo negativo y yéndose hacia el polo positivo. ¿Ven qué gracioso? Entonces la corriente es al revés de cómo se estudia. Pero existe lo que llamamos corriente convencional. La corriente convencional la estudiamos desde positivo hasta negativo. Profe, eso sería corriente directa, ¿cierto? Sí, sea corriente directa o alterna, siempre se estudia de forma convencional. Convencional es que lo que estudiamos es el flujo de las cargas positivas y no el flujo de las cargas negativas. ¿Okay? El flujo de las cargas positivas son los portadores de carga positivo, ¿okay? O los huecos se llaman. Entonces, siempre vamos a estudiar cuando le vamos a dar vector en la física a la corriente eléctrica, vamos a dibujarla de positivo a negativo y ese va a ser el vector positivo. ¿Okay? Cuando usted tiene la corriente desde más hacia menos, le vamos a llamar corriente positiva. ¿Alguna preguntita? Profe, y en el caso de los inversores, ¿cómo funcionan? Porque verás que nosotros trabajamos mucho con inversores y sinceramente no sé cómo funciona la conversión, digamos. En el caso de los inversores, compañero, imagínese que yo doy un curso que se llama Electrónica Industrial, es para licenciatura de electromecánica. Y después de todo el curso, les explico cómo funcionan los inversores, porque todo eso es necesario para saberlo. Hijo de pucha. Sí, no, es que, digamos, no. Yo de hecho he instalado inversores, pero, digamos, O sea, no sé directamente cómo funcionan. para Digamos, yo sé saber, cómo instalarlos y todo, pero no sé cómo funcionan. para saber cómo trabaja un inversor, usted tiene que haber llevado todos los circuitos eléctricos, todas las electrónicas y estar a nivel de licenciatura para llevar ese curso. Pero Sí, no, porque... para explicárselo brevemente, un conversor o un conversor de cualquier tipo o un, ¿cómo se llama? O un inversor o un variador de frecuencia, todos trabajan bajo el mismo principio. Son circuitos electrónicos, son componentes, son dispositivos electrónicos complejos, o sea que tienen montones de componentes electrónicos dentro y lo que hacen es, lo que toman es corriente alterna. Okay, ya ahí empezamos con una cosa que todavía no les he descrito cómo funciona. Eso Ni, sería ni, AC. correcto, ni lo vamos a ver en este curso. Eh, corriente alterna se ve en circuitos 2. ¿Okay? Entonces, la corriente alterna, para darte un resumen, fluye de positivo a negativo y luego de negativo a positivo, de positivo a negativo y luego de negativo a positivo. ¿Okay? Eso se da porque se produce con un alternador. De hecho, vea qué maneras, todo está aquí a la mano. Tiene un poco de pelos de perro, pero aquí está. Esto es un alternador de carro. Y este es el núcleo. Esto es un electroimán. Entonces aquí forma polos positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Y como esto está girando, entonces por eso es que la inducción, que es ese tema, sí lo vamos a ver en este curso, la inducción electromecánica, la inducción electromagnética, perdón, se da en ambos sentidos, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Y entonces esa corriente se está induciendo en el campo magnético, o Sería en la bobina. en la bobina, en el estator, ¿sí? Y entonces esas variaciones las toma estos circuitos que estamos hablando y primero la rectifica y la convierte en corriente directa. Después de que la corriente es convertida a corriente directa,
hay un circuito electrónico oscilador que oscila a distinta frecuencia y manipula la corriente directa a esa frecuencia, produciendo de nuevo de forma digital una forma de onda a la frecuencia necesaria. Sí, lo que hace es rectificar la onda, digamos, eléctrica. Sí, entonces al final en un variador de frecuencia, por ejemplo, em, quien está alimentando el motor no es la línea, las tres líneas que le está entrando, sino que las tres líneas que entraron se convirtieron en corriente directa y luego esa corriente directa se convirtió de nuevo por medio electrónico en corriente alterna. Sí, de todos modos, digamos, los variadores de frecuencia también los trabajo mucho, entonces es interesante saber todo eso. Ah, sí, sí, sí. Sí, claro, ya esos son temas totalmente electrónicos. Ujú. Sí, Ok, gracias, profe. pura vida, con mucho gusto. ¿Alguna otra preguntita? Ya ahorita se nos vence este tiempo y cuando se nos venza nos reconectamos en 30 minutos para tomar un break, ¿ok? Okay. ¿Alguna otra preguntita? Todos los demás que están muy calladillos, Una consulta. dígame, Ahora mencionó, es que estaba apuntando, pero no pude cogerlo. dígame, claro. Cuando dice, fluyen del polo negativo al polo positivo, es la corriente positiva, el vector positivo, me dijo. No, porque si fluye desde negativo a positivo son los electrones, que son negativos. Es que apunté por aquí, electrones fluyen del polo negativo Sí, al señor, polo positivo. eso es cierto, los electrones van así, pero esa se llama corriente electrónica. Ah, corriente, eso era lo que quería saber, corriente La, electrónica. la otra se llama corriente convencional, que uno dice que va de positivo a negativo. De positivo a negativo es convencional. Sí, señor, y así es como lo vamos a seguir estudiando, de positivo a negativo. Esa es buena porque no la había apuntado. Okay, de positivo a negativo, corriente convencional. Sí, señor, Y de negativo a positivo, corriente electrónica. sí, señor, Ok, muchas gracias, bro. pura vida, con mucho gusto. ¿Alguna otra preguntita? Aprovechen ahora. ¿Alguna de las compañeras que están muy calladas por ahí? ¿Todo está claro? Sí, profe. Eso, perfecto. De momento sí, profe. Ok, muy bien, perfecto, perfecto. Bien, ok, entonces Igual, vamos. profe, en cualquier momento le vuelvo a preguntar. Por supuesto, claro, claro, claro. Ok, Profe, disculpe, en la electrónica, digamos, en esta corriente electrónica, bueno, es que yo también soy técnico en electrónica, pero ajá, no me queda claro eso que indicas porque normalmente los circuitos se ven del más a menos, aunque sí tengo correcto, sí recuerdo que era digamos, así lo hacemos convencionalmente, pero correcto. en la realidad sí funciona más bien del negativo al positivo, ¿es así? Así es, Ok, porque gracias. lo que fluyen son los electrones. Ujú. Los protones no fluyen, ¿ok? Los protones están arraigados en sus núcleos, ¿ok?